Ya no hay que ser sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Ya no hay que ser pastor para venir a la presencia de Dios. Con la muerte de Cristo no hay que estar en la iglesia para sentir la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios que solamente habitaba en ese lugar, ahora usted la porta donde quiera que usted se mueva. La presencia camina contigo en la calle. La presencia camina contigo en el trabajo. Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Aleluya. Y eso fue debido a la muerte de Cristo. Cristo, cuando dice al Padre, consumado es, gloria a Dios. La palabra que se usa en el idioma griego es tetelestai y tiene varios significados, pero en ese contexto significa que la deuda ha sido salda. ¿Y cuál era la deuda que tenían los seres humanos? El pecado y la maldad. La falta que habíamos cometido todos en contra de Dios. Y Jesús le estaba diciendo: Padre, lo que ellos no pudieron hacer, yo lo estoy haciendo por ellos. Aleluya. Y la deuda fue pagada totalmente. No se dejó nada pendiente. No se dejó ni un centavo pendiente en la cuenta de nosotros. Y todo eso fue por causa de la muerte de Cristo. El tema de hoy es victoria ante una aparente derrota. Victoria ante una aparente derrota. Y hace ya unas cuantas semanas que Dios había puesto esto en mi corazón y yo tenía unas cuantas semanas, ¿verdad?, estudiando, meditando sobre ese tema, orando. Y pensando en el porqué, de dónde salió esa idea de ese tema, y usted lo va a ver, y pude, entre meditar, ¿verdad?, pude ver muchas cosas que llamaron bastante mi atención. Y antes de entrar directamente al texto, me gustaría decir algo para ver si usted se identifica con lo que yo estoy hablando. En la vida, todos los seres humanos, todos en la vida pasamos por situaciones y hay acontecimientos en la vida de todo ser humano, buenos y malos. En la vida de todas las personas en algún momento pasan cosas que marcan muchas veces un antes y un después en la vida nuestra. Todos los seres humanos tenemos algo, ya sea bueno o sea malo, que marca una referencia en nuestras vidas. Cosas que, por ejemplo, nosotros, muchas cosas malas que nunca olvidamos, pero también cosas buenas que después que nos pasaron, tampoco nunca nosotros las olvidamos. Por ejemplo, yo siempre menciono esto, ¿verdad?, porque es una de las cosas que me ha tocado a mí vivir en la vida y es algo que de alguna manera ha afectado mi vida para bien o para mal. Gloria a Dios. Y es la muerte de mi padre, que siempre lo menciono, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos toca experimentar algunos procesos que nos marcan para siempre. Hay veces, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, que wow, me nació este niño y ese momento cambió mi vida. Algo pasó en mi interior que cuando tuve ese niño, quizá usted decidió hacer un cambio en su vida de una manera radical, ¿verdad? Muchas veces quizás conseguir un empleo. Esa es otra cosa que me ha pasado a mí. Hace aproximadamente 11 o 12 años, cuando yo estaba, tenía 2 años de casado con Walkie, a nosotros nos estaba llevando el Niágara, estábamos pasando el Niágara en bicicleta, ¿verdad?
viviendo aquí en Nueva York, vivíamos en una habitación rentado. Yo ganaba 300 pesos en aquel tiempo. Trabajaba con Rosalina, mi hermana, que tenía un negocio de rentar habitaciones en Nueva York. Y yo tenía que caminar poniéndole tarjeta al negocio de ella desde Washington High, desde la 180 y pico hasta la 34 caminando, poniendo y dando tarjetica. Nosotros ahí tirando para adelante con eso. Pero cuando yo llegaba a mi casa, ¿dónde está Walkie? Ella está ahí, ella se acuerda de eso. Claro. Yo llegaba Walkie se iba conmigo. Cuando ella no estaba trabajando, ella se iba conmigo a trabajar. Pero muchas veces, muchos días, cuando yo llegaba a la casa, yo llegaba con los pies llenos de ampolla. Gloria a Dios. Y son cosas, así pudiéramos describir muchos momentos, ¿verdad? Acontecimientos que a uno le pasan en la vida, que marcan un antes y un después. Cosas que uno nunca va a olvidar. Gloria a Dios. Pero yo le doy gloria a Dios porque cada una de esas cosas en ese tiempo fue donde yo me motivé. Y creo que el Señor me fue moviendo a hacer algo que iba a cambiar mi vida y la de mi familia para siempre. En ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de malandria, de aflicción, que estábamos, gloria al Señor, desbaratados, gloria a Dios. En ese tiempo pasó algo en mi vida que marcó un antes y un después. Y fue simplemente yo decidí entre pregunta a pregunta comenzar a averiguar sobre un trabajo, y específicamente era el trabajo de manejar camiones. ¿Qué yo tenía que hacer para ser camionero? ¿Qué necesitaba para sacar esa licencia? Y desde aquel entonces me motivé, ¿verdad? Fue algo que Dios usó. Saqué mi licencia y desde ese momento la vida de nosotros comenzó a tomar otro giro. Gloria al Señor. Y yo sé que así mismo, ¿verdad? Quizá ustedes pudieran recordarse muchos acontecimientos, situaciones buenas o malas que han pasado en la vida de usted. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el día de hoy yo quiero hablarle de un acontecimiento que tuvo lugar en la historia de la humanidad, que no solamente cambió la vida mía, y no solamente cambió la vida de 5, de 10 personas, ni siquiera un acontecimiento que impactó la vida de 1 millón, ni de 5 millones, sino que el día de hoy yo quiero hablar de un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Aleluya. Y en este día quiero hablar específicamente de ese que usted está pensando, y es Jesús. El acontecimiento de este hombre llamado Jesús marcó la historia de la humanidad para siempre. Si usted se fija, ha sido la única persona, el único ser, gloria a Dios, que ha tenido la capacidad de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. El único que ha tenido el poder, para los que creen y para los que no creen, de que a partir de él se comienza a contar la historia diciéndose antes y después de Cristo. Gloria al Señor. Y ese hombre llamado Jesús, ese acontecimiento, es un acontecimiento que tiene y tuvo y tendrá para siempre relevancia, importancia en la vida y en la historia de los seres humanos. Gloria al Señor. Y yo quiero hablar no solamente del nacimiento de Jesús, y ni siquiera quiero hablar de su resurrección. Yo quiero hablar el día de hoy de la muerte de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y por qué razón? Gloria a Dios. No se ponga tan serio. Aleluya. ¿Por qué razón fue tan importante o es tan importante saber qué pasó con la muerte de ese personaje llamado Jesús? ¿Por qué fue tan impactante la vida de ese hombre? Si ya en el momento cuando él llega a la historia habían pasado miles y millones de generaciones de hombres, de grandes reyes, de grandes militares, de personas de mucha influencia. ¿Qué tuvo de diferente el acontecimiento, la vida, la muerte de ese hombre llamado Jesús?
Y lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Porque quizás el tiempo no me va a dar para explicar todo lo que me gustaría. Pero es interesante porque primero ese hombre cuando nace en un lugar determinado por Dios que había sido Israel. Dios por alguna razón a él le plujo, él quiso que naciera en ese lugar. Pero lo más sorprendente es que cuando Jesús nace, ya esa generación de donde él iba a nacer, ya a ellos se les había dado enseñanzas de cosas que ellos debían estar pendientes para poder identificar quién iba a ser el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, el Mesías. Que no fue que Jesús solamente apareció en la historia y que nació de una virgen y ya dice, no fue así. Miles o cientos de años antes de Jesús nacer, ya Dios había indicado por medio de los profetas muchas cosas que tenían que verse, que tenían que manifestarse en quien iba a ser el Salvador, no solamente de los judíos, sino de todos en el mundo que decidieran poner su confianza en Él. Gloria al Señor. Y algunas profecías, que no voy a hablar de eso, pero por ejemplo en el libro de Miqueas capítulo 5 del 1 al 5, algunos de los profetas, este hombre dijo, su origen se remonta a los días de la eternidad. En Isaías 9 del 5 al 7 dice que el trono del Hijo de Dios sería para siempre y él le iba a poner perpetuidad al reino de David. Algunas de las cosas que se dijeron de Jesús, que es bien interesante saber esto. ¿Usted sabe por qué? Gloria al Señor, porque los judíos que estaban viviendo en el tiempo de Jesús, los judíos, la gente que estaba viva en el tiempo que Jesús estaba viviendo, ellos en su mayoría fueron los que lo mandaron a matar. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Si esta gente sabía que ya Dios había dicho las características que debía tener el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, si ellos lo sabían, ¿por qué aún sabiéndolo ellos decidieron matar a Jesús? Porque los que vendieron a Jesús, yo no sé si usted recuerda, fue la élite religiosa de aquel entonces. Fueron los sacerdotes, fueron los escribas, fueron los fariseos. Ellos tenían conocimiento de lo que decía la Biblia del Mesías que había de venir. Gloria al Señor. Y sabiendo ellos todo eso, gloria a Dios, aleluya, yo me preguntaba por qué ellos prosiguieron con esa terquedad, con esa dureza en su corazón, en contra de ese hombre que no le había hecho daño a nadie. Gloria al Señor. Y la Biblia también es clara, y Jesús sabía por qué. Era necesario que Jesús muriera, y que muriera de la forma que murió. Era necesario, eso no fue un capricho de ellos. Eso no fue un invento de Jesús. Eso no fue algo que se le ocurrió a Dios. No, es que de esa manera tenía que acontecer al pie de la letra. Gloria al Señor. Número uno, porque ya la palabra de Dios había salido de la boca de él. Gloria al Señor. Y Dios sabía, cuando usted se va al libro de Génesis, al capítulo 3, a la altura del versículo 15, usted se va a encontrar cuando Adán y Eva cometen el error, y la sentencia que Dios da a Adán, a Eva y al diablo, a Satanás, le dijo: de la mujer va a nacer alguien que te va a pisar la cabeza y va a reconciliar y va a restaurar lo que el diablo había dañado en el principio. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ya Dios había hablado desde el inicio que eso tenía que acontecer.
Y aunque la historia, ¿verdad? Cuando uno escucha, cuando uno lee la pasión de Cristo, sus sufrimientos, sus padecimientos, lo que pasó, las traiciones, etcétera, uno como humano le da tristeza, gloria a Dios, y es normal. Pero nosotros, gracias a Dios, que estamos viendo la película, la historia, en una parte donde ya cuando nosotros recordamos a Cristo, no tenemos que hacerlo con tristeza. Nosotros recordamos a Cristo, pero no tenemos que hacerlo llorando, gloria a Dios, ay, porque lo mataron. No, lo mataron. Él dijo por qué lo mataron. Él dijo, a mí me van a quitar la vida y no es porque ellos quieren, yo la voy a poner, pero yo mismo la voy a tomar al tercer día, gloria a Dios. Aleluya. Y ese Jesús, ese hombre que fue muerto en la cruz del Calvario, ese Jesús que fue entregado en aquel lugar, gloria a Dios, aleluya, lo hizo y hubo una razón para hacerlo y usted lo va a ver. Por ejemplo, ¿por qué los judíos? Yo me preguntaba, Padre, ¿por qué ellos no entendían que el Mesías tenía que sufrir? Tenía que padecer. Esta gente tenía un sancocho en su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando usted se va al libro de Isaías y al libro de Jeremías, presenta al Mesías que iba a venir desde dos posiciones distintas. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 52 y capítulo 53 habla del famoso siervo sufriente. ¿Y qué es lo que dice ahí? Ahí dice que el que iba a ser el redentor, el salvador del mundo, tenía que venir a la tierra, que iba a ser molido por nuestros pecados, que iba a ser herido, que iba a ser afligido, que iba a ser avergonzado, que iba a ser maltratado, que iba a ser humillado. Eso lo dice ahí, usted lo puede anotar para que usted lo lea en casita. Y parece, gloria al Señor, que los judíos en cierta manera tenían buenas razones para hacer lo que ellos estaban haciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se va ahí mismo al libro de Isaías, un poco más para adelante, usted se va a topar con otro versículo que dice, gloria al Señor, que el reino del Mesías, el Mesías que vendría, venía a establecer un reino eterno. Y cuando usted piensa en un rey o en alguien que va a establecer un reino, usted no piensa en alguien débil. Usted no piensa en alguien que va a venir cualquiera a avergonzarlo y se va a quedar callado. Usted no piensa en un rey libertador como una persona aparentemente cobarde, porque a Jesús lo escupían y él bendecía a la gente. A Jesús lo maldecían y él bendecía a la gente. A Jesús lo humillaban, gloria al Señor, y él le decía, Padre, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo. Jesús no tenía apariencia de ser el libertador que ellos estaban esperando. Jesús no tenía apariencia de ser un hombre fuerte como humanamente nosotros quizás no lo imaginamos. Gloria al Señor. Y para coincidencia, que no era coincidencia, gloria a Dios, en el tiempo que vino Jesús, el pueblo de Israel se encontraba oprimido bajo el imperio romano. Y cuando usted piensa que al pueblo que se le prometió que iba a recibir un Mesías, que iba a recibir un libertador, cuando usted piensa que ellos están siendo en ese momento esclavizados, probablemente ellos se hicieron su cocote, gloria a Dios, de que llegó la persona que los iba a liberar de la esclavitud de Roma en la que ellos estaban viviendo. Aleluya. Y esta gente tenían décadas viviendo en esa condición. Y esa gente tenía tiempo, años, siendo oprimidos por el imperio de Roma. Y estos hombres no pudieron entender, gloria a Dios,
que cuando Dios estaba hablando de que el Mesías que habría de venir, iba a venir primero como un siervo sufriente, aguantar humillaciones, persecuciones, maltrato, y que esa iba a ser la primera parte de la historia, y más adelante iba a morir, iba a resucitar, y iba a pasar un periodo de tiempo, y luego iba a regresar ese Jesús. Ellos no pudieron entender eso. Nosotros ahora se nos hace un poquito más fácil, porque ya nosotros sabemos por la historia que Jesús vino, nosotros sabemos por la historia que Jesús murió, y nosotros sabemos por la historia y por testigos de ese evento que resucitó de entre los muertos. Y al creer nosotros que Jesús resucitó, también creemos que va en algún momento a regresar para darle cumplimiento a la segunda parte de la profecía que el Señor había dado. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y yo sé que quizás es mucha información si usted nunca había oído hablar de eso, gloria al Señor. Pero yo le estoy poniendo en contexto para que usted entienda lo que yo le quiero transmitir el día de hoy, gloria al Señor. Y ese hombre llamado Jesús, aleluya, ese hombre llamado Jesús vino a marcar un antes y un después en la historia del ser humano. Y algo que me llamó la atención, y yo me preguntaba, ¿qué estaban esperando los judíos y los discípulos? Que ya yo más o menos les dije un poquito. Ellos estaban esperando a un Mesías fuerte. Ellos estaban esperando a un militar que viniera a liberarlo del imperio de Roma. Ellos estaban esperando que viniera una persona política, gloria al Señor, para ponerle fin a lo que ya ellos estaban acostumbrados a ver. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no lo hizo de la manera en la que ellos los estaban esperando? ¿Por qué Dios no vino y obró como ellos se lo habían imaginado? Mis hermanos, y yo no sé si usted lo sabe, Dios no trabaja como usted quiera ni como quiera yo. Dios no le importa que usted lo entienda o que no lo entienda. Dios no tiene que ver con la idea que nosotros nos creamos en nuestra mente. Gloria al Señor. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer independientemente de que usted lo entienda o no lo entienda, de que a mí me guste o no me guste. Gloria al Señor. ¿Y quién soy yo? Como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniéndole límites a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo las leyes que rigen el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando de la nada todo lo que existe? ¿Quién eres tú, Job, para cuestionarme y decirme a mí, a Dios, cómo tiene Él que hacer las cosas? Aleluya, aleluya. Pero independientemente de que no lo entendieron, iba a ser para el beneficio de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Y así hay cosas que nos pasan en la vida, acontecimientos que marcan nuestra vida para bien o para mal, que a veces nosotros no lo entendemos. A veces no sabemos por qué Dios lo permite. A veces no sabemos para qué Dios lo permite. Pero cuando uno aprende a conocer un poquito a Dios, uno puede descansar en la promesa de que si Él lo permitió, era porque algo quería enseñarme. Era porque algo quería darme a conocer de Él. Era porque probablemente algo quería sacar de mi interior. Algo quería cambiar. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y los judíos que estaban en ese tiempo no pudieron entender que Jesús vino, el Mesías, para liberarlos. Escuche bien, yo dije lo contrario hace unos minutos. Él no vino para liberarlos de la esclavitud de Roma, pero Él vino para liberarlos espiritualmente.
Él sabía que antes, que primero que liberarlos de la esclavitud del imperio de Roma, Él tenía que sanar sus corazones. Él tenía que liberar sus mentes. Jesús sabía, Dios sabía que ellos eran muy religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso Jesús les decía: ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Y nosotros no entendemos las prioridades de las cosas de Dios. Nosotros no entendemos los procesos de Dios. Aleluya. Pero más que nosotros poder entenderlo, nosotros siempre tenemos y debemos de tratar de descansar, aleluya, en confiar en que Dios todo lo que permite en nuestras vidas lo permite con un propósito. Que nada de lo que nos pasa, ni de lo que nos ha pasado aun cuando no éramos cristianos, nada ha sido fortuito. Nada ha pasado en tu vida por coincidencia. Desde antes de tu nacer, ya Dios tenía cuidado de ti. Desde antes de tú decirle: Señor, yo te quiero como el rey de mi vida, ya Dios tenía cuidado de ti. Y si algo te ha pasado, es porque Dios quería enseñarte algo. Es porque Dios quería tratar algo contigo. Es porque hoy probablemente Dios quería dejarte saber: yo estaba ahí cuando te estaba pasando eso. Yo estaba ahí cuando tú estabas en ese momento de aflicción. Yo estaba ahí cuando probablemente te estaban golpeando. Yo estaba ahí cuando tú no sabías que yo estaba mirando. Aleluya. Aleluya. Y por alguna razón Dios lo había determinado hacer de otra forma. El pueblo no lo pudo entender, pero eso no detuvo ni impidió que Dios hiciera lo que Él había determinado hacer. Gloria al Señor. Y el tema de hoy es una victoria. Es victoria ante una aparente derrota. Yo quiero que usted lo diga conmigo: victoria ante una aparente derrota. Gloria al Señor. Los discípulos que sí creyeron en Jesús y que estaba, la gente que estaba siguiendo a Jesús, porque ellos tenían muchas razones para seguir a Jesús. A Jesús se le acercó en una noche un hombre llamado Nicodemos, que era un principal de los escribas y de los fariseos. Era un alto dirigente político y religioso de ese tiempo. Y cuando ese hombre se le acerca a Jesús de noche, porque le daba miedo que sus compañeros lo vieran acercándose a Jesús, Nicodemos le dice al Señor: Padre, Mesías, le dice: yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie la puede hacer si Dios no está con él. Ellos estaban viendo cosas que ningún ojo humano había visto. Ellos, aunque Jesús no vino con una caballería, aunque no vino con un ejército, aunque no vino con tanques de guerra, ellos estaban viendo el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ellos estaban viendo la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y cuáles fueron algunas de las cosas que ellos vieron? Ellos vieron enfermos ser sanados. Ellos vieron endemoniados ser liberados. Ellos vieron paralíticos, gloria al Señor, pararse de donde se encontraban. ¿Y usted cree que eso no era más que razones para decir: wow, este hombre no vino con lo que yo esperaba, pero lo que nos está mostrando es superior a lo que mi mente estaba imaginando? Gloria al Señor. Pero aún así, a pesar de que ellos vieron todas esas cosas en la vida de Jesús, se tenía que cumplir lo que Dios había dicho que se tenía que cumplir. Y era que Jesús tenía que morir. Y yo me imagino a los discípulos que estaban, los que habían creído en Jesús, que probablemente, ¿verdad?, sabían: oye, este es el hombre, esta es la persona. No hemos visto en la historia de nosotros los judíos, no hemos visto a nadie haciendo lo que este hace. Pero ahora llega, gloria al Señor, el momento
de la muerte de Cristo. Y probablemente los judíos que estaban creyendo en él, los discípulos que conocemos, Pablo no estaba en ese tiempo, Mateo, Marcos, Lucas, toda esa gente que anduvieron con él, después que ellos quizás habían creído en Jesús, ahora los vemos a ellos viendo a su maestro, a su Mesías, a quien ellos habían creído que iba a liberar al pueblo. Ahora esa gente, yo me lo imagino a ellos mirando a su gran líder que iba de camino a ser crucificado. Aleluya. ¿Y qué usted cree humanamente? Y no lo ponga en el plano espiritual, aterrícelo. ¿Qué usted hubiera pensado si ve que a mí no, a Luis? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted pensaría si vemos todos nosotros a Luis que lo van a crucificar aquí? ¡Ey, así no! Gloria a Dios. El líder lo están matando, gloria al Señor. Probablemente nos vamos a poner tristes, sin importar, y esto es siendo humano, mi gente, y realistas, sin importar que hayamos visto que Él es un hombre de Dios, que lo hayamos visto haciendo milagros, prodigios. Si nosotros estuviéramos ahí, nos íbamos a entristecer. Se nos va el hombre, lo van a matar. Gloria a Dios. Y eso era lo que estaban pasando esta gente. Gloria a Dios. Y para ellos había llegado el fin de un periodo bonito que ellos pudieron vivir al estar al lado de Jesús. Porque hasta ese tiempo ellos no tenían la fe de que Jesús iba a resucitar de los muertos. Ellos no creían que al tercer día Jesús se iba a levantar de la cruz, de la tumba, como Él lo había prometido. Ellos no tenían esa fe. Para ellos había llegado el final del ministerio de ese gran hombre que ellos conocieron llamado Jesús. Para ellos, gloria al Señor, la historia de Jesús se iba a terminar. Para ellos había llegado el momento de que su líder fuera derrotado. Y esa derrota que Jesús aparentemente iba a sufrir era solamente apariencia de derrota. Gloria al Señor. Probablemente el diablo estaba celebrando. Me dijo: lo voy a matar, lo voy a avergonzar. Aleluya. Pero el enemigo sí sabía. Él sí sabía, gloria a Dios, que lo que había salido de la boca de Jesús se iba a cumplir, gloria a Dios. Porque él sabía de dónde venía Jesús. Él sabía, por eso usted lo vio cuando cruzó, gloria a Dios, allá a ver al endemoniado gadareno. Los demonios, Jesús estando aún en la barca, le dijeron: hijo de David, ¿qué tienes en contra de nosotros? Y Jesús no había ni siquiera abierto la boca. Ellos conocían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Aleluya. Y era una apariencia de derrota. Y muchas veces a nosotros nos pasa de la misma manera. Muchas veces nosotros atravesamos momentos, situaciones de esos que nos marcan, que crean un antes y un después en nuestra vida. Muchas veces pensamos que esos momentos son de derrota, gloria al Señor. Muchas veces pensamos que ya todo está acabado. Muchas veces pensamos que todo está perdido. Muchas veces que si nos botan del trabajo pensamos que ya todo se acabó, y no es así. Cuando estamos en las manos de Dios, aleluya, cuando estamos en las manos de Dios, hay cosas que tienen apariencia de derrota, pero hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios te quiere mostrar. Hay algo que Dios quiere que conozcamos de Él en medio de esos procesos. Usted puede decir amén. Aleluya. Y la muerte de Cristo, gloria al Señor. Abra su Biblia rapidito en Lucas 23.
44 al 49, vamos a leer unos cuantos versículos. La muerte de Cristo tenía apariencia de una derrota, gloria al Señor, pero era una victoria, no solamente para Él, no solamente para los judíos, sino también una victoria para nosotros en este tiempo, el día de hoy. Gloria al Señor. Abra su Biblia y cuando lo tenga diga amén. Si no, lo puede leer en la pantalla. Gloria a Dios. Y dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Así es que dice, hasta la hora ¿qué? Novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, ¿cómo dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Déjelo ahí. Y hay algunas cosas bien interesantes en esos versículos. Gloria al Señor. Ahí está narrando. Si usted se va un poquito para atrás, usted va a ver que ahí está hablando del proceso de la crucifixión y de todo lo que tuvo que pasar Jesús antes de llegar a este momento. Pero dice que aquí, que la hora sexta, que era aproximadamente las 9 de la mañana, gloria a Dios, no, perdón, las 12. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde aproximadamente, dice que hubo tinieblas. ¿Dónde? Sobre toda la tierra. Y pasaron dos cosas interesantes, aleluya, a la hora que Jesús estaba muriendo. Número uno, ¿qué dice? El verso 45. Dice que el sol se oscureció. ¿Y qué más? Y el velo del templo se rasgó. Y pudiera hablar muchísimo sobre esos dos acontecimientos, pero lo primero es que era imposible que se volviera de noche, que el sol dejara de dar luz de una manera repentina, porque estaban en un periodo de luna llena. Gloria al Señor, gloria a Dios. Era imposible que se oscureciera de la manera que tuvo lugar ese acontecimiento, y Dios estaba diciendo algo a los que estaban allí presentes. Y lo segundo que pasó, dice la Biblia, que se rasgó el velo del templo. Y yo no sé si usted sabe, el templo era lo que quizás nosotros conocemos como la iglesia, el lugar de adoración de aquel entonces. Pero en el templo había una división adentro entre dos espacios. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes según el tiempo indicado en la ley de Moisés. Podían entrar una vez al año a presentar sacrificios por los pecados del pueblo. Ese era el lugar santo. Pero el lugar santísimo, gloria al Señor, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y en el tiempo indicado el pueblo no tenía acceso a llegar a ese lugar. ¿Y qué había en ese lugar? ¿Qué estaba en ese lugar? ¿Por qué tanto cuidado para ese lugar? Allí habitaba la presencia de Dios. Imagínense que el lugar santo era de aquí para allá y el lugar santísimo estaba aquí. Y aquí solamente podíamos entrar Luis y yo. No, ahí solamente podía entrar uno y era yo. Se crucificó a Luis, pero el que podía entrar aquí, el que podía entrar a esta parte ahora era yo. Gloria al Señor. Y cuando la Biblia dice que ese velo que estaba aquí separando, para que imagínenselo aquí, en esta línea, de ese extremo hasta allá, había una cortina que separaba estos dos lugares. Nadie podía entrar a ese donde está usted, pero solamente una persona podía entrar aquí donde estoy yo. Y la cortina que estaba ahí impedía que se viera lo que estaba de este lugar. Y cuando la Biblia dice que en la muerte de Jesús el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, gloria al Señor, y el templo, gloria a Dios, se sacudió, se estremeció. ¿Usted sabe por qué? Porque se estaba rompiendo la limitación espiritual para que el pueblo de Dios y todo el que decidiera creer en Jesús pudiera entrar libremente a esta parte que antes no se era permitido entrar. Yo no sé si usted me está entendiendo.
A este lugar que no se podía entrar, con la muerte de Cristo se abre el acceso. Ya no hay que ser sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Ya no hay que ser pastor para venir a la presencia de Dios. Con la muerte de Cristo no hay que estar en la iglesia para sentir la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios, que solamente habitaba en ese lugar, ahora usted la porta donde quiera que usted se mueva. La presencia camina contigo en la calle. La presencia camina contigo en el trabajo. Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Aleluya. Y eso fue debido a la muerte de Cristo. Cristo, cuando dice al Padre, consumado es, gloria a Dios. La palabra que se usa en el idioma griego es tetelestai y tiene varios significados, pero en ese contexto significa que la deuda ha sido salda. ¿Y cuál era la deuda que tenían los seres humanos? El pecado y la maldad, la falta que habíamos cometido todos en contra de Dios. Y Jesús le estaba diciendo: Padre, lo que ellos no pudieron hacer, yo lo estoy haciendo por ellos. Aleluya. Y la deuda fue pagada totalmente. No se dejó nada pendiente. No se dejó ni un centavo pendiente en la cuenta de nosotros. Y todo eso fue por causa de la muerte de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y este evento de Cristo no solamente marcó mi vida y cambió mi vida y cambió la suya. Este evento cambió la historia de la humanidad. Desde ese momento en adelante comenzaron a verse cosas que nunca se habían visto. Los seres humanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva etapa en la historia de los seres humanos. Gloria al Señor. Y por esa razón usted ve que cuando sus discípulos, que dice este texto, lo estaban mirando de lejos mientras él estaba siendo crucificado, luego que él resucita y ellos se convencieron de que ese era el Mesías prometido, ahora usted ve hombres llenos del poder de Dios. Ahora usted comienza a ver hombres hablando de la grandeza de Dios. Y por esa razón usted probablemente, yo lo veo a usted hoy levantando aquí en este lugar sus manos para adorar a Dios. Es por ese acontecimiento que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Y probablemente por eso hoy, en vez de usted estar haciendo diabluras por allá afuera, estamos aquí adorando a Dios por ese acontecimiento que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús clamó a gran voz y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Ya todo en este momento se había acabado. Pero el principal testigo está ahí. Gloria a Dios. El principal testigo que vio lo que estaba pasando estaba ahí. Y mire quién era, gloria al Señor. Y dice: cuando el centurión, que era uno de los que había crucificado a Jesús, era uno de los guardias jefe de 100, gloria al Señor, que estaba vigilando que ese hombre muriera de la manera que debía de morir. Mira lo que vio y lo que dice. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué pasó? Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, gloria al Señor, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, aleluya, y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, estaban de lejos mirando estas cosas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir? Y ya voy a entrar en la parte final. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué Jesús no pudo venir de una vez como el Mesías que los judíos estaban esperando? ¿Por qué Él no pudo venir como un guerrero, como un conquistador, como un gran militar?
¿por qué no fue de esa forma? Y en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, que Pedro salió, vinieron contra Jesús a agarrarlo, y Pedro sacó una espada, dice la Biblia, y le cortó la oreja a uno. Jesús le dijo, hey Pedro, tranquilo, tú no sabes que yo puedo clamar a mi Padre ahora y Él puede mandarme legiones de ángeles. Jesús sabía la capacidad que tenía Él y que tenía su Padre, pero Él sabía que tenía que ser de esa manera. ¿Y por qué tenía que ser de esa manera? Porque Él tenía que venir a buscar a lo que se había perdido, que era usted y que era yo. Él tenía que venir a pagar la deuda de la falta que nosotros habíamos cometido en contra de Dios. Alguien tenía que pagar la ofensa. Alguien tenía que venir a reconciliarnos con Dios. Alguien tenía que venir a devolvernos la posición de hijos que habíamos perdido en Edén. Alguien tenía que venir, gloria a Dios, a salvarnos y a liberarnos espiritualmente. Y por esa razón, sí, ahora cuando Él vuelva, va a venir como el gran libertador que todos nosotros esperamos, que todos nosotros ansiamos ver, que todos nosotros quisiéramos poder tener el privilegio de que nuestros ojos puedan ver a ese Mesías Rey, a ese que ahora ya no viene a ser crucificado, a ese que ya cuando vuelva no viene a ser humillado, ya no viene con debilidad, ya no viene, gloria al Señor, a soportar cosas de hombre, sino que viene a ponerle fin. Gloria al Señor, a lo que Él ha dicho que le va a poner fin. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero que usted se vaya a su casa con esto. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que parecen una derrota, pero no lo son. La muerte de Jesús parecía ser una derrota, pero fue la mayor victoria que ha experimentado la historia de la humanidad. Este gran conquistador llamado Alejandro Magno pudo conquistar algunos imperios, pero sus grandes conquistas estuvieron limitadas a un pequeño espacio geográfico. La conquista de Cristo tuvo un alcance global. El sacrificio de Cristo tuvo un alcance mundial. Y aunque pareció en ese momento una derrota, yo quiero que usted diga conmigo, fue una victoria. Y por esa victoria, gloria a Dios, nosotros hoy estamos aquí. Así que yo quiero que usted cierre sus ojitos. Y yo quiero que si hay algo que está pasando en su vida, que usted pueda decirle, Señor, han pasado cosas en mi vida que yo entendía que eran una derrota, pero hoy puedo comprender, Señor, que son una victoria. Hoy puedo comprender, Padre amado, que tú lo permitiste. Aleluya, porque tú querías enseñarme algo, tú querías quitarme algo, querías darme algo nuevo, algo mejor.